Vamos a ver el reinado de Napoleón Bonaparte, pero lo observaremos en varias secciones, en puntos clave de su reinado, destacando los eventos y características más importantes de su gobierno. Estos son su ascenso al poder, su consolidación, su expansión territorial, sus políticas y administración, así como sus desafíos y conflictos hasta observar su caída, exilio y legado. Quédate a escuchar la historia del reinado de Napoleón y cómo su legado aún perdura en nuestros días. Empecemos. El ascenso al poder de Napoleón Bonaparte, una figura central en la historia europea, se inicia con el golpe de Estado del 18 de Brumario en 1799. Este evento marcó un punto de inflexión decisivo en la historia de Francia y en la carrera de Napoleón. En el contexto de una Francia desgarrada por años de revolución, conflictos internos y amenazas externas, Napoleón, un joven y ambicioso general del ejército francés, emergió como una figura clave. El 18 de Brumario, que corresponde al 9 de noviembre de 1799, en el calendario gregoriano, Napoleón, con el apoyo de políticos influyentes y el ejército, llevó a cabo un golpe de Estado que derrocó al gobierno del Directorio, un régimen que había demostrado ser ineficaz y corrupto. Este golpe no solo significó el fin del Directorio, sino que también marcó el comienzo de una nueva era en la historia francesa. Posterior al golpe, se estableció el consulado, un nuevo gobierno con Napoleón como primer cónsul, en una posición de poder casi absoluto. Bajo el consulado, Napoleón implementó una serie de reformas que transformarían profundamente a Francia, estabilizando la economía, reformando el sistema legal, que más tarde se consolidaría en el famoso Código Napoleónico. En estas reformas entraba tanto la administración interna del país como su ejército. Y no solo consolidaron su poder en Francia, sino que también sentaron las bases para sus ambiciones futuras en Europa. El ascenso al poder de Napoleón se caracterizó por una mezcla de astucia política, habilidad militar y aprovechamiento de las circunstancias. Con el establecimiento del consulado, Napoleón no solo puso fin a la inestabilidad revolucionaria de la Francia post-revolucionaria, sino que también sentó las bases para su futuro imperio, cambiando el panorama político de Europa de una manera que resonaría durante décadas. La consolidación del poder de Napoleón Bonaparte, tras su ascenso como líder de Francia, se caracterizó por una serie de reformas internas significativas y su coronación como emperador en 1804, marcando una era de profundos cambios en Francia y en Europa. Entre las reformas más destacadas, ya hemos visto que se encontraba la implementación del Código Napoleónico en 1804, que revolucionó el sistema legal no solo de Francia, sino que influenció también a otras naciones. Este cuerpo de leyes introdujo principios como la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, la secularización del Estado y la protección de la propiedad privada. Este código es considerado uno de los legados más duraderos de Napoleón, pues racionalizó y unificó el sistema legal francés, después de la Revolución Francesa, eliminando muchas leyes contradictorias y confusas. En el ámbito educativo, reformó profundamente el sistema, con un enfoque en la estandarización y centralización. Estableció un sistema de educación pública controlado por el Estado, incluyendo la creación de liceos, escuelas de educación secundaria, que preparaban a los jóvenes para el servicio civil y militar. Estas reformas educativas no solo buscaban mejorar la educación, sino también fomentar un sentido de nacionalismo y lealtad al Estado. En términos financieros, Napoleón estabilizó la economía francesa, que había sido debilitada por años de revolución y conflictos. Reformó el sistema tributario, haciendo que fuera más eficiente y equitativo, y estableció el Banco de Francia, que ayudó a estabilizar la moneda y financiar sus ambiciones militares y administrativas. La culminación de su consolidación de poder fue su coronación como emperador Napoleón I en 1804, un acto que simbolizó el fin definitivo de la República Francesa y el establecimiento de una nueva monarquía. La ceremonia, realizada en la Catedral de Notre-Dame de París, fue un evento de gran pompa y circunstancia, diseñado para proyectar la imagen de Napoleón no solo como un líder militar victorioso, sino como un gobernante legítimo y poderoso. De manera simbólica, Napoleón se coronó a sí mismo, indicando que su poder no derivaba de la tradición monárquica o divina,
sino de su propia voluntad y logros. Estas reformas y su coronación no solo consolidaron el poder de Napoleón en Francia, sino que también transformaron la sociedad francesa, modernizando sus instituciones y sentando las bases para una nueva era en la historia europea. Su habilidad para combinar reformas administrativas, legales y educativas, con un fuerte liderazgo autocrático, es un testimonio de su genio político y administrativo. Aunque, estas mismas acciones también sembraron las semillas de los desafíos que enfrentaría en años posteriores. La expansión territorial durante el reinado de Napoleón Bonaparte fue una fase crucial y dramática, caracterizada por grandes campañas militares en Europa y la creación de un vasto imperio francés, con numerosos estados satélites. Tras consolidar su poder en Francia, Napoleón se embarcó en una serie de campañas militares sin precedentes, demostrando su genio táctico y estratégico. Estas campañas comenzaron a principios del siglo XIX y se extendieron por todo el continente europeo, incluyendo la península italiana, Alemania, Polonia, la península ibérica y hasta la invasión de Rusia en 1812. A través de estas campañas, Napoleón no solo buscaba expandir el territorio francés, sino también difundir las ideas de la Revolución Francesa, como el fin del feudalismo y la promoción de principios como la igualdad legal y la secularización. La naturaleza y el alcance de estas campañas transformaron el mapa de Europa. Napoleón desmanteló muchos de los antiguos reinos y principados, reorganizándolos en estados satélites o incorporándolos directamente al Imperio francés. Ejemplos notables incluyen la creación del Reino de Italia, la Confederación del Rin en Alemania, y la incorporación de vastas áreas de Europa central y occidental, bajo control francés. Estos estados satélites no solo expandieron la influencia francesa, sino que también sirvieron como amortiguadores contra las coaliciones enemigas y como fuentes de recursos militares y económicos. Bajo la dominación napoleónica, se implementaron reformas administrativas y legales, inspiradas en el modelo francés, como la adopción del Código Napoleónico en varios de estos estados. Sin embargo, la expansión de Napoleón también generó una resistencia considerable, alimentando sentimientos nacionalistas en los países ocupados y conduciendo a conflictos prolongados, como la Guerra de la Independencia Española. Esta fase de expansión territorial culminó con la formación del Gran Imperio francés, en su máxima extensión en 1811, que abarcaba gran parte de Europa occidental y central. Sin embargo, esta expansión también sembró las semillas de la eventual caída de Napoleón. Las guerras constantes agotaron los recursos franceses, y la resistencia creciente en los territorios ocupados, combinada con la fallida invasión de Rusia, comenzó a revertir las conquistas napoleónicas. A pesar de esto, el impacto de estas campañas y la creación de este vasto imperio tuvieron un efecto duradero en la historia de Europa, redibujando frontera, fomentando el nacionalismo y cambiando el equilibrio de poder en el continente. La política y administración estuvieron marcadas por una significativa centralización del poder y una redefinición de las relaciones entre el Estado y la Iglesia. Napoleón, tras ascender al poder, implementó una serie de reformas administrativas, con el objetivo de centralizar la autoridad en Francia, consolidando así su control sobre el país. Esta centralización se manifestó en la reestructuración del gobierno local y regional, donde los prefectos, nombrados directamente por Napoleón, administraban los departamentos. Esta estructura permitió un control más eficaz y directo desde París, asegurando que las políticas y decisiones de Napoleón se implementaran en todo el país. Además, las reformas administrativas de Napoleón incluyeron la creación de un sistema burocrático meritocrático. A diferencia del antiguo régimen, donde los cargos se otorgaban a menudo por nacimiento o favoritismos, Napoleón promovió individuos basándose en sus habilidades y méritos, lo que contribuyó a una administración más eficiente y profesional. Una de las acciones más significativas de Napoleón, en el ámbito de la política y la administración, fue la firma del Concordato de 1801 con la Iglesia Católica. Esta medida buscaba reconciliar al gobierno francés con la Iglesia, después de las tensiones y conflictos derivados de la Revolución Francesa.
El Concordato reconoció el catolicismo como la religión de la mayoría de los franceses, pero no como la religión del Estado, manteniendo así una cierta separación entre la Iglesia y el Estado. Además, permitió al gobierno tener un papel decisivo en la nominación de obispos, mientras que el Papa conservaba el derecho a confirmarlos, estableciendo un equilibrio entre la autoridad eclesiástica y la secular. Estas políticas no solo fortalecieron el control de Napoleón sobre Francia, sino que también contribuyeron a la estabilidad y modernización del Estado. La centralización del poder permitió una administración más coherente y efectiva, mientras que el concordato con la Iglesia ayudó a restaurar la paz social y a armonizar las relaciones entre el Estado francés y la Iglesia católica, dos entidades que habían estado en conflicto durante la Revolución. Durante el reinado, Francia enfrentó varios desafíos y conflictos significativos, destacando la Guerra de la Tercera Coalición, el bloqueo continental y la Guerra Peninsular, que fueron cruciales en la configuración del panorama político europeo de la época. La Guerra de la Tercera Coalición, iniciada en 1803, fue una de las principales confrontaciones de Napoleón, donde se enfrentó a una alianza formada por el Reino Unido, Rusia, Austria y otros estados menores. Esta coalición se formó en respuesta a la creciente influencia y expansión territorial de Francia, bajo el liderazgo de Napoleón. La guerra incluyó varias batallas notables, como la batalla de Austerlitz en 1805, donde Napoleón logró una de sus victorias más célebres, debilitando significativamente la coalición y reafirmando su dominio en Europa. En un intento por debilitar al Reino Unido, su enemigo más persistente, Napoleón estableció el bloqueo continental en 1806, una política económica que buscaba cerrar los puertos europeos al comercio británico. Esta estrategia tenía como objetivo asfixiar económicamente al Reino Unido, cortando sus fuentes de ingresos y recursos. Sin embargo, el bloqueo no fue completamente efectivo y, de hecho, terminó dañando la economía de las naciones europeas, incluida la propia Francia, y fomentó el descontento entre los estados aliados y subyugados a Francia. Otro conflicto significativo fue la Guerra Peninsular, iniciada en 1808, cuando Napoleón intentó instalar a su hermano José Bonaparte en el trono de España. Esta acción provocó una fuerte resistencia en España y Portugal, apoyada por el Reino Unido. La guerra se caracterizó por una lucha brutal y prolongada, marcada por la guerrilla y el desgaste. La resistencia española, combinada con la intervención británica dirigida por el Duque de Wellington, se convirtió en un verdadero quebradero de cabeza para Napoleón, desviando recursos y atención de otros frentes. Estos desafíos y conflictos pusieron a prueba la habilidad militar y los recursos de Napoleón. Aunque logró victorias impresionantes, estos enfrentamientos también expusieron las limitaciones de su imperio. La extensión de las líneas de suministro, la resistencia de las poblaciones locales y la tenacidad de los enemigos como el Reino Unido, pusieron de relieve las dificultades inherentes a mantener y expandir un imperio tan vasto. Estos conflictos, en particular la Guerra Peninsular, debilitaron significativamente el poder militar y la influencia de Napoleón en Europa, allanando el camino para los desafíos futuros, que eventualmente llevarían a su caída. El declive y su caída fueron marcados por una serie de eventos catastróficos, comenzando con la desastrosa invasión de Rusia, en 1812, y culminando con las derrotas en Leipzig, en 1813, y en Waterloo en 1815. La campaña rusa, conocida por su infame fracaso, fue un punto de inflexión en la suerte de Napoleón. En 1812, Napoleón invadió Rusia con la Grande Armée, uno de los ejércitos más grandes jamás reunidos en la historia europea. Sin embargo, esta campaña se encontró con una resistencia tenaz y una estrategia rusa de tierra quemada, que privó a las fuerzas francesas de recursos vitales. El duro invierno ruso y la falta de preparación para las extremas condiciones climáticas devastaron al ejército francés, resultando en una retirada catastrófica y la pérdida de cientos de miles de soldados. Este desastre en Rusia marcó el principio del fin del dominio napoleónico en Europa. En 1813, las fuerzas aliadas europeas, motivadas por el debilitamiento de Francia, se reunieron para enfrentar a Napoleón en la batalla de Leipzig,
también conocida como la Batalla de las Naciones. Esta fue una de las batallas más grandes y decisivas de las guerras napoleónicas, donde las fuerzas de Napoleón sufrieron una derrota humillante. La derrota en Leipzig llevó a la invasión de Francia por las fuerzas aliadas y al primer exilio de Napoleón a la isla de Elba en 1814. Sin embargo, Napoleón regresó en 1815, en un periodo conocido como los 100 días, durante el cual intentó restaurar su imperio. Esto culminó en la batalla de Waterloo en Bélgica, donde se enfrentó a una coalición, liderada por el duque de Wellington y el ejército prusiano, bajo el mando de Blücher. La derrota en Waterloo fue definitiva y marcó el fin de la era napoleónica en Europa. Napoleón fue exiliado a la isla de Santa Helena en el Atlántico Sur, donde pasaría el resto de sus días. El declive y caída de Napoleón fueron el resultado de una serie de errores estratégicos, un exceso de ambición y las crecientes coaliciones en su contra. La invasión de Rusia fue un error catastrófico, que expuso las debilidades de su ejército y estrategia, mientras que las derrotas en Leipzig y Waterloo fueron consecuencias de un continente cansado de guerra y unido contra él. El exilio y el legado son aspectos fundamentales para comprender el impacto de este personaje histórico. Tras su derrota en 1814, Napoleón fue exiliado a la isla de Elba, un pequeño territorio en el Mediterráneo. Aunque su poder fue enormemente reducido, mantuvo su título como emperador y gobernó la isla durante unos 10 meses. Sin embargo, en febrero de 1815, Napoleón escapó de Elba y regresó a Francia, iniciando el período conocido como los 100 días. Durante este breve lapso, Napoleón recuperó el control del gobierno francés, reuniendo un ejército y enfrentándose a las fuerzas aliadas en la batalla de Waterloo, donde sufrió una derrota definitiva. Tras esta derrota, fue exiliado de manera permanente a la remota isla de Santa Helena en el Atlántico Sur, donde vivió sus últimos años hasta su muerte en 1821. El legado de Napoleón es vasto y complejo. Políticamente, cambió el mapa de Europa, desmantelando antiguos reinos y creando nuevos estados. Sus campañas militares, aunque eventualmente fallidas, demostraron una habilidad táctica y estratégica sin precedentes, y tuvieron un impacto duradero en la guerra moderna. El Código Napoleónico, una de sus reformas más duraderas, influenció los sistemas legales en Europa y más allá, promoviendo principios como la igualdad legal y la racionalización de las leyes. Culturalmente, Napoleón se convirtió en un símbolo del poder individual y la ambición, representando tanto el potencial de ascenso y éxito, como los peligros del exceso y la tiranía. Su figura ha sido objeto de un sinfín de análisis, admiración y crítica, convirtiéndose en un personaje icónico en la historia mundial. Históricamente, el impacto de Napoleón se extiende más allá de sus logros y fracasos militares y políticos. Ayudó a difundir las ideas de la Revolución Francesa, aunque de manera contradictoria, ya que también estableció un régimen autoritario. Su era marcó el final del antiguo régimen feudal en muchas partes de Europa, y aceleró la transición hacia estructuras estatales modernas. Su influencia se extiende a través de la política, el derecho, la guerra y la cultura, dejando una huella en la historia de Europa y del mundo, siendo recordado tanto por sus extraordinarias conquistas como por sus dramáticas derrotas y exilios.